pero eso fue un suicidio. Esto tiene que venir de alguna parte que no es humana. Es un término mal utilizado. Él le dio los medios legales que en una receta para que ella se suicidara. El Tintero Sapiencia. El podcast donde conectamos ideas que trascienden. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al Tintero. Quédense hasta el final del video porque hoy hablaremos sobre un tema muy controversial, que es el derecho a tener una muerte digna. Es por eso que volvimos a acompañar a nuestro amigo, el doctor Jesús Castillo Pacheco. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Y aquí estamos para poder cooperar con ustedes con alguna experiencia sobre esta tan importante, esta cuestión de la famosa muerte con dignidad, ¿no? Gracias. Marce, volvimos a destapar otra vez el Tintero. Sí, y sobre todo con un tema súper interesante y que cada vez se escucha más, esta situación de la eutanasia. En algunos lugares utilizan el término de suicidio asistido. Aquí en México hay algo que se llama voluntad anticipada, y pues de todo esto queremos que el doctor nos explique. Doctor, en el ciclo pasado de Salud y Vida, en la parte número 2, hablábamos del derecho a la vida. Y hablábamos también del derecho a la paternidad, a la maternidad, y de todos los derechos, ¿no? Y también de las obligaciones. Pero a raíz de la pandemia que vivimos hace unos años, hubo situaciones que se acentuaron. Sobre todo el tema de la depresión y la ansiedad, ¿no? Que ya no solamente se dio en solo un rango de edad, sino que se amplió a la mayoría de la población. Uh-huh. Pero realmente una depresión profunda, un tema de ansiedad muy grande, puede llegar a llevar a alguien a decir, ya no quiero vivir, y pedir que alguien le suministre algo. Sí, estos detalles son muy marcados porque somos seres humanos que a veces por desconocimiento, la mayor parte de las veces, se pierde ese sentido del valor real de la vida. Cuando hablamos del derecho a la vida, pues es el primer derecho humano y perdemos ese valor real de la vida. Entonces nos lleva a muchas cuestiones de tomar decisiones por falta de información, de conocimiento. Entonces llega el momento en que, con esto que comentamos de la pandemia, con las experiencias de la humanidad asustada, muchos vivimos esa situación de tensiones y de encierros y de alejamientos, en fin, fue una cosa muy, muy, muy especial. Y esto generó un aumento en ese pensamiento cuando se pierde, repito, el sentido del valor de la vida. Y sí ha llegado personas en que dicen, caray, estoy tan angustiado que mejor me muriera, ¿no? O que fulanito está tan mal que mejor se muriera, mejor Dios se lo llevara. Y no entendemos que estamos opinando de una manera muy grave en contra de lo que es el precio y el valor y la hermosura de la vida, aunque estemos enfermos, aunque tengamos problemas. Queremos ser una salida fácil y se le van buscando nombres para que esa salida fácil no pese mucho en la conciencia, ni de la sociedad, ni de los médicos, ni del mismo paciente que tiene esa sensación. Pero entonces, ¿hay diferencia entre eutanasia, suicidio asistido o voluntad anticipada, como decía Marcela? ¿No es lo mismo? Quisiera, primero que nada, montar un escenario. Uh-huh. El término eutanasia es un término, y lo voy a decir, mal utilizado, moviendo algunas situaciones precisamente el desconocimiento de las personas sobre esto. La definición eutanatos, buena muerte, suena muy bonito, ¿sí? Pero realmente, como se maneja, el problema es la manera en que esto se va a ejecutar. La definición bioética, realmente en este sentido, es el hecho de infringir la muerte de una persona, consciente o inconsciente, por considerar que está sufriendo demasiado una enfermedad. Ese es el detalle, ¿no? Y esta eutanasia puede ser activa o pasiva. ¿Cómo es esto? Administrando una sustancia letal, para que la persona, entre comillas, por compasión, deje de sufrir. Y la otra es la pasiva, que es retirando algo vital, algo necesario para que la persona siga viviendo. Esas son las dos diferencias. Pero en su ejecución ya, formalmente, puede ser 3 aspectos diferentes. Uno es el suicidio. Yo no acepto que pueda vivir con un cáncer de pulmón, ya me lo diagnosticaron, no quiero sufrir el dolor y las incomodidades o lo que sea de ese asunto, y mejor me pego un tiro.
me suicido. Directamente yo hago esa acción, ¿no? Mal hecho también porque no son cuestiones correctas, pero es lo que está tratando de cobijar con este término que es un término muy manipulador. La otra es, yo no puedo moverme, pero necesito que alguien me ayude para yo poderme terminar con mi vida, ¿no? Porque no quiero sufrir. Eso se llama suicidio asistido. Hay una película que se llama Mar Adentro, de hace algunos años, y es un caso de la vida real, de Ramón Sampedro, un español joven, él, atlético. Él era marino, y estando con los amigos en la playa, se avienta un clavado, no calculó lo profundo del agua, donde cayó él, y pega con su cabeza y se fractura las vértebras cervicales. Y queda cuadripléjico. Eso es no movimientos y no sensibilidad de las 4 extremidades. Un tipo muy brillante, su cerebro, un cerebro brillante, sano su cerebro, pero quedó tan resentido contra la vida y contra todo lo que le pasó, de lo que podía hacer a lo que ya no podía hacer, que él se convenció de que no tenía valor su vida, que no tenía valía la pena vivir así, porque era un cargo para la familia, porque no tenía autonomía, entre comillas, no tenía libertad de ser el mismo, servirse a sí mismo, sino que tenía que depender de otros. Y total, eso le fue dando una cuestión cada vez más fuerte, una depresión por resentimiento contra lo que le pasó, y otros tipos de sensaciones que él tenía también, de expresarlo y que no podía expresarlo. Y presionó mucho en España para esa cuestión de que le autorizaran la eutanasia, y él, al no lograrlo, entonces lo que logró fue que una persona cercana a él le acercara un frasco con veneno. Él toma el veneno con un popote, se puede acercar y tomarlo y se mata. Esa es la vida de este muchacho, ¿no? Y grabó ese momento. Los medios de comunicación pues hicieron mucho ruido con esto, y realmente su muerte no fue nada digna, fue una muerte muy indigna porque el veneno le quemó, y las expresiones de lo poco que podía sentir al recibir aquella ingestión de veneno, bueno, pues fueron bastante tristes, ¿no? En ese sentido. Pero es un caso palpable. Curiosamente, en ese tiempo, en el mundo también había un artista, Christopher Reeves, el Superman. El Superman, justo de ese le iba a preguntar. Un tipo alto, fornido, fuerte, bien parecido. Le gustaba la equitación, y andando a caballo, el caballo cae encima de él, también se fractura las cervicales y queda como Ramón Sampedro, pero un poquito más grave porque él tuvo que hacer una traqueostomía y estar intubado para poder respirar, y andaba en silla de ruedas. Este tipo vio las cosas muy diferente, y le dio valor a lo que vivió, y entonces empezó a luchar por rehabilitarse. Empezó a hacer todo lo posible, aunque no había pues un futuro para él en ese sentido. Empezó a dar conferencias, invirtió dinero en agrupaciones que se dedicaban a apoyar y a investigar sobre el tratamiento y la mejora de un cuadripléjico por una fractura de vértebras cervicales, por una sección medular. Y su vida fue muy positiva al final. A fin de cuentas, bueno, no se logró mayor aspecto de progreso, pero él sí utilizó su vida no en voltear la espalda y en negarse a la vida, sino en ser un ejemplo de luchar por la vida, de enfrentar su realidad. Imagínate la mente de él, de ser el Superman de las películas, a ser ya casi, pues, nada, ¿no? Y en esto tiene mucho que ver el entender exactamente qué es calidad de vida. Bueno, y el otro aspecto es el hecho de ¿cómo se llama? Decíamos suicidio asistido, y la otra parte en que, pues ya directamente el crimen, o ¿cómo se llamaría? El asesinato, pues, el que yo directamente voy a matar a la persona porque considero, y perdonen las palabras, pero así es, porque considero que está sufriendo. Yo no lo hace él ni alguien le ayuda, yo directamente voy y le pongo algo letal o le retiro algo vital para que siga viviendo, ¿no? Pero entonces ahí hablamos de que realmente la persona a la que se le está aplicando no está ejerciendo ningún derecho, ¿no? O sea, el que lo ejerce es lo que lo aplica, o ¿qué sucede? Ese es el problema, de que todo esto trae como consecuencias los derechos sin ninguna responsabilidad. Es bien importante entenderlo, es un poquito confuso, pues, pero es importante tenerlo lo siguiente. El término calidad de vida, que se juega mucho en el ambiente y aún en el ambiente médico, yo quisiera explicar lo siguiente. Los seres vivos, de alguna manera, hay un orden en la naturaleza y hay seres vivos en diferente nivel. Vegetales, animales y seres humanos. Somos seres vivos, como dice en inglés, living beings. Y entonces los vegetales tienen una escala, los animales más arribita y los seres humanos el top, porque somos el top de la creación. Digo, ok, entonces tiene una calidad de vida vegetal para las plantas, esa es su calidad de vida.
calidad de vida animal para los animales y calidad de vida humana para el ser humano. No importa en qué condiciones estén esas plantas, esos animales o esos seres humanos. Su calidad de vida es vegetal, animal o humana. ¿Qué pasa en este sentido? Que confundimos el término enfermedad con calidad de vida. Y un humano puede estar muy enfermo o muy sano y su calidad de vida sigue siendo humana. No porque esté muy sano y muy atlético va a ser un sobrehumano. Sigue siendo un humano. No porque esté muy grave, terminal en su enfermedad, como llaman en estado vegetativo, porque ya no puede moverse ni nada, no es capaz de. Tampoco deja de ser humano. Yo a ningún paciente en estado vegetativo le he visto que tenga raíces, ramas o hojas, no se convierte en vegetal. Es un ser humano muy dañado en su salud, pero sigue siendo humano. Y si esto lo ponemos directamente desde el punto de vista de la bioética, dice el padre Ramón Lucas en sus libros de bioética, que el ser humano lo es desde que es concebido, cigoto, mórula, blastocisto, embrión, toda la etapa de las primeras 8 semanas de gestación, que es el embrión, después de la 8ª semana al parto, feto, luego ser recién nacido, luego es preescolar, escolar, adolescente, joven, adulto, viejo, y en cualquier etapa que se encuentre en ese momento, desde el principio hasta su muerte natural, esté enfermo o sano, esté bonito o feo, completo o incompleto, en cualquier característica que esté, sigue siendo un ser humano con la misma calidad de vida, con la misma dignidad también, que no varía esa dignidad. No porque Juanito esté muy grave, ya tiene menos dignidad que yo que estoy sano. No, es la misma. Hay que manejarlos igual y dar ese respeto por las personas en cualquier momento de su vida. No porque este bebé tenga síndrome de Down detectado a las 15 semanas de embarazo, hay que abortarlo porque ¿qué calidad de vida le espera? Su calidad de vida va a ser humana. Y quien conoce a los niños con síndrome de Down son maravillosamente hermosos y aprende uno mucho de ellos. O sea, son seres humanos que dejan una lección que si de veras lo valoráramos seríamos otra manera de ver las cosas, ¿no? Pero lo vemos como una carga, una incomodidad, no nomás a otro tipo de situaciones que nos llevan nomás al entender que es una pérdida total del conocimiento y del respeto al valor de la vida humana. Y luego viene entonces el derecho ahora el derecho a decidir. Y también hay que hablar de lo que es el cuerpo humano. Y mucha gente piensa que tu cuerpo es para que hagas lo que quieras con él. Y tu cuerpo no es para que hagas lo que quieras con él. Tu cuerpo es tuyo, es un regalo que tienes, un gran don, pero que tienes que responder por lo que hagas o dejes de hacer con él. En algún momento dado, ¿ante quién te creó? No es que no es posible no entender eso, solamente porque no se ha educado a las gentes, no lo entienden. Iluminar un poquito la información que hace falta. Nomás es cuestión de informar ya. Bien, y entonces viene el derecho a morir o a tomar decisiones sobre mi vida si yo creo que mi calidad de vida no es suficiente, o que el médico cree que su calidad de vida no es suficiente y aplica ese tipo de términos o de decisiones gravemente. No es así. Pero termina siendo algo subjetivo, a final de cuentas, Claro, ¿no? totalmente subjetivo. Si el primer derecho humano es el derecho a la vida, el derecho más negado es el derecho a la muerte. Todos nos vamos a morir. Doctor, todos. ¿y entonces por qué hoy en día vemos que se le promociona cada vez más? Ya vemos que hay más países que están despenalizando eso. Antes solamente era en Europa, ahora ya tenemos acá en América, Canadá, con un programa muy específico en donde los sudamericanos y centroamericanos y México pues acuden allá para poder aplicarse la eutanasia. ¿Por qué se le promociona cada vez más o por qué hacen ver que es algo como bueno? Es una cuestión ideológica, es una manipulación total de la humanidad por alguien que está en la decisión de quitarle valor a la vida y entonces hacer cualquier cosa para disminuir o reducir, tal vez, de alguna manera, a la población humana. Esto tiene que venir de alguna parte que no es humana. Alguien trata de destruirnos totalmente y le voy modificando su manera de pensar y los dejo en plena ignorancia y les abundo en el detalle de que tienen derecho sobre esto y esto y esto y esto, y no es así, el problema es ese, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es la gran responsabilidad con nuestro cuerpo, de mantenerlo saludable, eso sí, de hacer que se cure si está enfermo, y de enfrentar lo que el futuro tiene para nosotros. Todos los que somos concebidos nos vamos a morir, eso es irremediable. Eso es lo único que tenemos seguro. Es lo más seguro que hay, ¿no? ¿Cómo va a ser? No lo sabemos.
Pero entonces tenemos que aprender a enfrentar esa situación al momento en que llega. Claro que da miedo, es lógico, somos humanos. Claro que da miedo. Pero quien tiene y quien conserva esa creencia en algo que es real, que es el ser superior, que es Dios, definitivamente, aunque sufra y aunque tenga miedo, a fin de cuentas va a ponerse tranquilo y va a aceptar su realidad. Un día me preguntaban hace algunos años un grupo de estudiantes cuando en el 2012 dijeron que se iba a acabar el mundo y que iba a venir, no sé qué iba a pasar en una madrugada, una fuerza que viene del centro del universo y vamos a amanecer ya con otras características físicas y traspasando paredes. Bueno, fue una cuestión rarísima, ¿no? Doctor, ¿y qué va a pasar? Digo, mira, ¿por qué se preocupan? Dije, si están bien con Dios, ¿qué les apura? Pero aún así, lo único que tenemos va a ser segurito es la muerte. Si no pasara eso, algún día tenemos que morirnos, hombre, pues estén bien con Dios si creen en Dios. El que no cree en Dios, pues tratamos de iluminarlo y de que pueda aceptarlo, pero si no lo acepta tampoco es su culpa. Ya el Señor sabrá cómo maneja esa situación, no nosotros. Pero si creen en Dios, hombre, no se preocupen y con eso enfrentan la realidad de su vida y lo que va a pasar. No repito, a todos nos da miedo enfrentar una realidad que es segura. A todos nos va a pasar. Pero hay que aprender a enfrentar esta cuestión y no inventarle términos o no hacer seguimiento a estas tendencias que tratan de acabar con la vida humana a cualquier precio. Como dice aquel, voy a acabar con la diabetes, ¿pero qué voy a hacer? Voy a matar al que tiene diabetes. Y claro que ya no va a haber diabetes en el mundo. Voy a acabar con la pobreza. ¿Y qué voy a hacer? Decía Henry Kissinger, hay que eliminar a los pobres. Claro, van a acabar con la pobreza, pero no con la pobreza, sino con los que tienen pobreza. Y la eutanasia es algo similar, ¿no? Voy a acabar con el que sufre. Doctor, médico, te preparas tú para cuidar y curar el dolor y el sufrimiento. Entonces tú tienes que cuidar ese paciente tratando de eliminar su dolor, su sufrimiento, no de eliminar al que sufre, al que tiene el dolor, que es muy diferente. Y sí se cae en esa situación, la gente sin conocimiento presionan y los médicos sin conocimiento se van con la finta total de esos errores, ¿no? Oiga, doctor, hace rato que mencionaba Marce y usted que en los medios se hacía ver algo muy bonito, el tema de la eutanasia o el creer que está ayudando a la otra persona, pero ¿nos pudiera contar qué sucede realmente en la eutanasia? O sea, ¿qué se le administra? Porque a final de cuentas me imagino que debe de haber algún tipo de sufrimiento, ¿no? A lo mejor, o ¿qué sucede? ¿Qué se inyecta? ¿Cómo se hace? O sea, claro. ¿qué pasa? Como te comentaba, la visión de esas tres variedades, lo que es el suicidio asistido, alguien te ayuda a que te mates. Puede ser que te arrime el veneno como a Ramón San Pedro, que fue de la vida real. No hay duda, la película se hizo basadas en su vida, ¿no? Puede ser el suicidio, que tú te mates solo. Hay un caso de Brittany Minor, es una chamaca, era una muchacha norteamericana, diagnosticada con un tumor cerebral muy grave el asunto, que pues fue intervenida, pero le quedaba alguna parte de tumor ahí, iba a tener consecuencias difíciles de una vida terminal en ese sentido, ya lo sabía. Y también por la falta de información y por todo tipo de cuestiones, no querer sufrir, por ver al sufrimiento como algo malo y el dolor como algo malo, y vamos a explicar que no es malo al rato si me lo preguntan, para que no se me olvide. Ella manejó las cuestiones, ella vivía creo que en California o en Arizona, y fue con un médico pidiéndole pues que le ayudara a morir, porque no quería enfrentar. Ella conoció el canal el Cañón del Colorado, se casó, en fin, le ayudaron en todo lo que quería conocer para que viviera su vida plena antes de sufrir las consecuencias graves y terminales de la enfermedad, convulsiones, dolor de cabeza, incomodidad, en fin, una serie de cosas muy difíciles, de acuerdo, pero ella quería evadir todo aquello, ¿no? Quería tener una muerte digna, entre comillas, y se cambia de estado a Oregon, y en Oregon sí hay ese tipo de autorizaciones. Va con un doctor, el médico le hace una receta, ok, el día que quieras, compras esta medicina y te la tomas con esa dosis, en tu cama acostadita. A eso se le llama no suicidio asistido. Él le dio los medios legales que en una receta para que ella se suicidara. Y sí, ella, de hecho, en un momento dado, dijo una fecha, por alguna razón la pospuso, o sea, jugó con su vida y con su muerte, a su antojo, sin ser el dueño de esto, la realidad que sí es, por una muerte digna. Y los medios de comunicación presionaron muchísimo. Hizo algunos videos y logró decir que la familia, que delante de ellos en su cama, el día que ella decidió, murió tranquilamente, dignamente. Pero eso fue un suicidio. Yo le dije a mis alumnos algún día, ¿qué diferencia hay en que ese doctor le hiciera una receta para que X día tomara las pastillas que la van a matar? Aquí yo le dijera, ten esta pistola y llevas llena la carga y pégate un tiro, el día que tú quieras.
Es lo mismo, solo que el medicamento iba a hacer que aquella muerte fuera muy tranquilita en su cama, muy a gusto, y el balazo iba a sonar muy duro, iba a haber mucha sangre, y es diferente la apreciación que tenemos de una cosa a otra, pero al fin, el fin era el mismo, ¿no? La muerte de la persona. Entonces, eso hay que analizarlo muy bien, porque nos sigue jugando mucho la inquietud por falta de información. Y en el caso de una persona que está en una enfermedad terminal, ¿en qué punto el doctor puede sugerir esto de alargar la vida cuando ya tiene, no sé, por ejemplo, asistencia de aparatos, o cosas de ese tipo? Hay varios aspectos que tenemos que revisar. Lástima que el tiempo es corto, pero en este caso del paciente terminal, el paciente grave, el paciente que no tiene curación, que irremediablemente, de acuerdo a la estadística médica, su enfermedad dice que va en deterioro, de acuerdo a su cuadro clínico va en deterioro, que ya no responde al tratamiento. Sí, definitivamente hay algunas cosas que ver por ahí para ver qué es lo que la ética apoya y qué es lo que la ética recomienda, ¿no? Uh-huh. En este caso tenemos algunas salidas honorables, sobre todo el hecho de buscar no la eutanasia, sino la ortotanasia, la buena muerte. Nadie habla de eso, ¿no? No, de hecho nunca lo había escuchado. Bueno, este es el detalle. Luego, una prolongación, como tú preguntabas, de la vida, también tiene su nombre, se llama distanasia o encarnizamiento terapéutico. Entonces, entre eutanasia y distanasia está la ortotanasia, que es la buena muerte de cualquier manera apoyada por el servicio médico en ese proceso, sin abandonar al paciente y decir, ok, yo tuve un caso también cercano de un compañero músico aquí en Guadalajara, una muy buena persona, que de repente pues fue diagnosticado con un cáncer terminal. Él siguió adelante con su estudio y su tratamiento, pero llegó a cierto momento en que ya el tratamiento, la quimioterapia no le funcionó. Y él tomó la decisión y dijo, es que me hace sufrir mucho la quimioterapia. El tumor no está respondiendo, o sea, el tratamiento que estoy recibiendo me hace más sufrir que otra cosa. Doctor, ya no me dé la quimioterapia, deme algo para no sufrir. No máteme, no, deme algo para no sufrir y esperar cuando llegue mi momento de despedirme, ¿no? Lo enfrentó con mucha valentía, Nos dejó a nosotros una lección de vida muy grande, está aquí en la mente diario porque lo recuerdo con mucho cariño, y fue una lección de vida muy grande que con mucho valor, con la frente en alto, enfrentó su realidad. Eso tampoco es eutanasia, el rechazar un tratamiento que ya no te está siendo útil y que te hace sufrir, tú lo puedes rechazar y no es morirte. Tú sabes que es irremediable tu muerte, que solo un milagro posiblemente puede revertir todo aquello. Ya la medicina ya no hace nada, pero sí me hace sufrir. ¿Qué es lo que hace? Un cuidado paliativo. El cuidado paliativo hace que tú te le pegues a tu paciente terminal, que le disminuyas y le trates su dolor, y ese dolor puede mitigarse con medicamentos, con tratamientos especiales de analgésicos, en ese sentido destinados a eso, que incluso si le llevan a estar sedados, a perder la conciencia, no es eutanasia. Pero si estás calculando que eso va a pasar antes de que la persona quede en ese momento inconsciente y que esté sedado para que no sufra, hablas con él y le dices, ok, o con ella, ¿ya dejaste tus asuntos legales listos? ¿Ya dejaste tu cuestión espiritual lista? Sí, ok, o no, ok, arregla eso y vamos al procedimiento para ayudarte a que no sufras. ¿Sí? Y es acompañar a tu paciente hasta la muerte, a una muerte realmente digna. Enfrentas tu realidad, te ayudo a suavizar esos momentos, pero antes de que pase eso, deja bien tus cosas legales y deja bien tu situación espiritual, sea cual sea tu creencia. Hasta allá llega mi responsabilidad como médico. Hay caminos para resolver esto. Tú preguntabas sobre qué se utiliza, por ejemplo, para propiciar la eutanasia activa, o sea, sustancias letales que yo le dé a mi paciente, porque yo considero que sufre, pues para ayudarlo a que se muera, antes de que. Lo que más se utiliza son situaciones como es en la pena de muerte, que tampoco estoy de acuerdo con ella, la verdad, porque muchas veces se puede ser un inocente o no se está dejando que la persona que cometió un delito viva en carne propia y experiencia la responsabilidad de lo que hizo. ¿Qué les administran? Un medicamento que se llama la inyección letal, que va a hacer que su corazón se pare en contracción, en sístole, en la vena. Eso debe ser una sensación terrible. Entonces, ¿qué hacen? Primero los sedan, los anestesian, y después, ya que están anestesiados y dormidos, viene la inyección letal para hacer que el corazón pare en sístole. Y eso es todo.
Había un doctor, el doctor Kevorkian, el doctor Muerte, que llegó a matar a varios de sus pacientes y fue castigado seriamente por eso, por considerar que sufrían y ya para no quitar el sufrimiento, para quitar el sufrimiento y que no tuvieran dolor, pero repetimos, está eliminando a la persona, no eliminando el dolor. Aún si no puedo eliminar las causas del dolor, un tumor grande o qué sé yo, estoy eliminando el dolor en sí, aunque mi paciente caiga inconsciente, pero siempre desde antes avisándole cómo está el asunto, ¿no? Está el otro caso del paciente muy grave que a lo mejor no está intubado, pero que está sedado, que tiene un tumor cuyo expansión, sus metástasis ya afectan pulmón, hígado, cerebro, está muy grave y ya muy invadido aquella cuestión. Pero no está intubado, algún tiene cierta capacidad respiratoria, ¿no? Esos pacientes uno considera que al momento en que viene ya la parte final, el cese de su función, ya no le haces nada. No tiene caso tomar un paciente que está totalmente ya en esas condiciones, practicar algo que ya es inútil o fútil, como se llama en inglés, futile. Aquí hay situación de que ya es un procedimiento que no funciona para nada, ya su cuerpo ya dio de sí todo lo que tiene falla orgánica múltiple y ya se fue. Pero ahí va cuidando su dignidad. Claro, está respetando todo su día, lo estás acompañando todo el camino. Parientes míos, mi padre, un concuño, una cuñada recientemente, vivieron esa situación y fuimos acompañándolos hasta el final, hasta el final. ¿Qué pasa cuando el paciente está intubado? El paciente intubado, también podemos ver que hay términos importantes para tomar decisiones. El paciente intubado tiene ciertas funciones todavía porque está recibiendo desde afuera oxígeno y está recibiendo soluciones, ¿no? Si su enfermedad es muy grave y terminal y sabemos que aquello está ya en el filo de que si estoy manteniendo un ser humano vivo o un cadáver de humano, que también merece respeto ese cadáver. Justamente eso le quería preguntar, ¿en qué punto se considera el final de la vida? ¿No? Okay. Habíamos hablado de cómo inicia, pero ¿en qué punto médicamente, éticamente, ya se considera el final? Se habla mucho de un término muy curioso, que dicen muerte cerebral. También la bioética corrige esto. No se muere el cerebro, se muere la persona. No hay muerte cardíaca, ni muerte pulmonar, ni muerte cerebral, no. Hay que decirle, es el cese irreversible de la función cerebral. Por un paro cardíaco, por alguna otra cuestión, pero que ya ese cerebro dejó de funcionar, ¿sí? Se muere la persona. Cuando este tipo de cuestiones, por ejemplo, una persona que está ahorita aquí activa y de repente cae en el pasillo, inconsciente, vamos y le practicamos reanimación cardiopulmonar, no resucitación. El médico no resucita a nadie, reanima. RCP, reanimación cardiopulmonar. Esa reanimación tiene un protocolo que te hace tratar de ayudarle desde afuera a que su corazón lata de vuelta y a que tenga respiraciones. Y lleva un tiempo de que si en 20 minutos esa persona ya no revirtió su situación, ya murió. Si revirtió, entonces no estaba muerto. Pudiste reanimarlo y sale adelante, ¿no? De hecho, hasta en hospitales donde hay pacientes en terapia intensiva y están graves, que es la tasa más alta de resultados, un 14% se reaniman, un 86% no se reaniman. Pero hay que hacer ese tipo de movimiento, ¿no? En el que tengo intubado y que ya estoy viendo que por su salud, por exámenes de laboratorio, ya la falla orgánica es múltiple, aunque esté con soluciones en la vena, aunque esté ya muy atendido, yo le hago un electroencefalograma, recomendado por las leyes internacionales. Si ese electroencefalograma está plano totalmente, ya no hay función cerebral, ya la persona no está ahí, ya es un cadáver. Y en ese momento se habla con la familia y ellos están también sabiendo cómo está el riesgo de aquello, esperando el momento, para entonces extubarlo. Y todavía extubado, se le deja unos 10 minutos de indirectamente el oxígeno, por si acaso pasara algo, ¿no? Todavía en la medicina tenemos que pensar en que hay casos extraordinarios en que no podemos explicarnos, pero suceden. Que a pesar de todo tu conocimiento, puede existir y sabemos que existen, pues fue un milagro, definitivo, ¿no? O la otra, que tienes esperanza de que tu paciente vaya a revertir su enfermedad y de repente ya no la revierte, se va a morir y se muere. Usted hablaba hace ratito de cuidados paliativos. Uh-huh. Uno que tiene una persona en un caso de enfermedad terminal, médicamente se hacen los cuidados paliativos, pero uno que no está dentro del sector salud, ¿cómo puede acompañar al enfermo? ¿Qué serían las recomendaciones? Claro. Primero que nada, que sea un paciente candidato a eso, y eso pues tiene que pasar de alguna manera por las manos de un médico cuando el médico ve que está muy grave, que ya no se le puede hacer nada más, no hay mejora, y entonces no lo vas a abandonar.
¿Qué es el cuidado paliativo? Lo que se llama el cuidado proporcional a su enfermedad. Un cuidado desproporcionado es cuando yo me excedo y veo que la enfermedad no mejora. No hay proporción entre mi acción y la respuesta. ¿Qué hago? Le doy ya la proporción adecuadamente. ¿Y qué se necesita? Higiene, mucho cariño, mucho amor familiar, hidratación, algo de oxigenación y listo. Y la alimentación que pueda requerir de manera necesaria, ¿no? Ese es el cuidado paliativo. No lo va a curar. Y desde luego la analgesia. No lo va a curar, pero va a hacer que pueda sobrellevar sus últimos días tranquilamente, ¿no? Hace ratito mencionaba y dijo que el dolor y la enfermedad no son malas. ¿Por qué usted opina que no son malas? Dolor y sufrimiento. Sufrimiento. Dolor y sufrimiento. Porque vienen con nosotros como seres humanos, así como vienen muchas cosas con nosotros desde que somos concebidos. El nacer nosotros nacemos con dolor. Lógica, la fisiología en la mamá le provoca dolor a ella. Y a uno como feto, al pasar por el canal vaginal, también debe haber dolor, porque los huesitos de la cabeza se comprimen para que la cabecita quepa, se amolde y pueda salir. La primera respiración debe ser dolorosa porque los pulmones están colapsados y se les mete aire y debe ser doloroso, definitivo, ¿no? Entonces hay todo eso que viene con nosotros y que no es malo, no es malo. Malo es no aliviar y mitigar el dolor. De hecho, en medicina es uno de los puntos importantes para hacer una historia clínica completa y un diagnóstico. Entre los síntomas y signos, el síntoma es lo que el paciente te dice que siente y que no ves, y el signo es lo que ves. Con páginas llegas a un diagnóstico y uno de esos es el dolor. Puede ser dolor de cabeza, dolor de abdomen, donde sea, pero y ya le explicas al paciente, a ver, dígame, ¿cómo le duele? A ver, ¿le duele como que le pica, como que le quema, como que le arde, como que le cortan? Y entonces, en base a ese dolor, hacemos el diagnóstico y viene el tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, en fin. El dolor no es malo, viene con nosotros y es parte de nuestra vida. ¿Quién no crece con retos? ¿Quién no crece con situaciones que tiene que vencer? Pues se ve más difícil en su vida que los que sí tienen ese problema. Yo se los digo a mis alumnos, a ver, ya están desde primer semestre hasta octavo. Cada examen es un reto. Cada examen les genera dolor, ¿sí o no? Angustia, ¿sí o no? Sufrimiento, ¿sí o no? Sí, doctor. ¿Qué habrían en sus vidas si de repente alguien dice, no, para que no sufran, para que no tengan dolor, no hay exámenes? Todos van a pasar con 10. Y al final, ¿qué tipo de egresado médico estamos haciendo? Que no fue capaz de enfrentar retos, de superarse, de marcar su diferencia y de salir adelante. Bueno, pues es un ejemplo, ¿no? Y en nuestra vida, pues siempre vamos a tener esos retos, esos sufrimientos y esos dolores. Todo esto tiene que ver con, yo lo digo así muy sencillo, ¿no? Una persona que sufre más y que sabe elevar ese sufrimiento y ese dolor al final de la vida, se va a llevar un boleto de primera para el viaje eterno. Pero mucha gente, al irse perdiendo ya del valor de la vida, al irse alejando de una realidad, de la existencia de un Dios, de un ser superior que nos quiere y que no quiere lo malo para nosotros, para nada, ¿no? Son partes de cosas que tenemos que pasar con la vida y sacarlas adelante. Entonces, ese es el detalle. Y al irlo perdiendo, abogan, porque entonces mejor tomemos el control de los seres humanos y decir cuándo vas a morir y cuándo vas a vivir, desde cualquier punto de vista. Yo estoy analizando varios embriones para implantarlos y digo cuál va a ser el mejor. Ya decido cuál va a vivir. Me voy al extremo siguiente. Ya puedo decir cuál va a morir y cuál no. En estas situaciones, arguyendo pues que la calidad de vida que le espera o calidad de vida que tiene es muy precaria. Y no entendemos que siempre será un ser humano con la misma dignidad en cualquier condición en que esté. No sé si ustedes han visto a Nick Vujicic. Sí. Vean, este muchacho nació con un problema que se llama amelia, sin miembros superiores ni inferiores. Tuvo un momento en que quiso morirse como ser humano. Sin embargo, algo le pasó y él lo dice, que me enseñó a vencer retos. Y ahora véanlo, yo no sé nadar, él sí sabe nadar. Él me puede salvar a mí si yo me estoy ahogando. Yo lo puedo salvar si lo van a atropellar. Y se ha dedicado a dar conferencias por todos lados, cambió su punto de vista y aceptó su vida como es. Hay seres humanos que entienden lo que es el valor de la vida, que son ejemplos, pero los apagan. A alguien no le conviene que eso aparezca porque quiere tener el control de la humanidad de alguna manera para que a fin de cuentas, al sentirse dueño de la vida, pueda decir, allá no existe nada, aquí se queda todo. Maten al que está enfermo porque está sufriendo mucho. Olvídense de que esto es bueno, que es ayuda para la buena muerte o lo que sea. No, échenselo desde antes, perdón las expresiones, pero hay muchas situaciones de, ya no solo de ignorancia ahora, de mala intención también, de llevarnos a eso, ¿no? Hay un tema muy puntual que me gustaría que nos platicara o que ahondara un poquito de eso. Es el tema de la donación de órganos, que también se utiliza o se habla en conjunto o en paquete con la eutanasia, claro, ¿no?
Y aquí me gustaría plantearle 2 escenarios. Uno en el que es un médico que no es creyente de la eutanasia o no practica la eutanasia, y están los familiares de un enfermo que lo presionan y que le dicen, es que lo estoy viendo sufrir y es que usted no lo está cuidando, es que usted está haciendo que sufra. ¿Qué le puede decir ese médico a esas personas? O incluso, vamos un poquito más allá, que los familiares dicen, es que la voluntad de él es donar sus órganos, pero sigue vivo y todavía no ha sucedido ese proceso que usted comentaba. Ese es un escenario. Y ahora el escenario contrario. Los familiares, incluso el propio paciente, no quiere que se le aplique la eutanasia y el médico les dice, oigan, es que para terminar su dolor, para que termine de sufrir, él puede ayudar a otros más y la solución es donar órganos. Tengo entendido, no sé si nos pueda aclarar eso, que hay ciertos órganos que para ser trasplantados necesita o es importante que la persona siga viva, ¿no es así? Hablando de esta cuestión de trasplantes y que también pues tiene mucho que ver con el fin de la vida de una persona, cuando esa persona decidió desde antes donar parte de su cuerpo una vez que muera, definir claramente algunos detalles, ¿no? Primero, si el médico es el que va a tomar ese camino, primero que nada yo le diría, doctor, infórmate, estudia bioética, estudia cuestiones importantes para que normes tu conciencia en ese sentido y veas que toda acción que vaya a pisotear la dignidad humana, de la vida humana, no es una acción legal, no es una acción permisible, que todo aquello que no pisotee su dignidad es una acción permisible. Listo. Este es difícil en que lo entienda, ¿no? Porque te puedes decir, bueno, es que el sufrimiento está dañando su dignidad. No, para nada. Si tú eliminas el sufrimiento sin eliminar a la persona, no estás dañando la dignidad de nadie. Pero estás eliminando por otro lado a la persona, ahí sí estás yéndote más allá del límite de su persona para tomar decisiones por ella o por la familia y proponerles hasta eso. Ya si un médico que proponga la muerte de un paciente forzada para donación de órganos, tampoco es correcto esa cuestión, no es correcto que lo esté haciendo. ¿Qué hay que hacer ahí? Si un paciente es donador de órganos, y les digo que con toda confianza, quien nos oiga por aquí, lo hagan con toda confianza, no hay problema, en su licencia pónganlo. Hay mucha necesidad de órganos en nuestro medio, mucha gente que necesita un poco más. Si yo no soy una persona que, como dije hace rato, dueño de mi cuerpo, que sí lo soy, pero no puedo hacer con él lo que se me antoje de una manera mala, sí puedo disponer de mi cuerpo para hacer algo bueno, en este sentido, de la donación de órganos. En vida, puedo donar aquello que no va a ser vital para mí. Por ejemplo, un riñón, puedo donarlo. Puedo donar piel, puedo donar sangre, puedo donar hueso. Y hay órganos que no se pueden donar en vida. ¿Cuáles serían? Corazón, córnea, por ejemplo, y otros más. Entonces, y en ese caso, esperar a que la persona que donó o que está donando o que es donante fallezca. Y una vez que hago el diagnóstico de que ya falleció, como lo comentamos hace rato, entonces si ese paciente pasa a quirófano, se le retiran los órganos que pueden funcionar para otra persona e inmediatamente ese paciente se entrega a la familia para que le den su sepultura ya con respeto a un cadáver de humano. Ya pasó de ser humano a un cadáver de humano que merece respeto y como tal debe ser tratado. ¿Qué no puedo hacer? Mantener ese paciente intubado y conectado, aunque haya muerto, para quitarle un riñón hoy, mañana otro, pasado mañana un pulmón y un segmento de pulmón. Eso no se puede hacer porque no somos reservorio ni almacén de refacciones humanas. Eso es lo que se tiene que hacer. Si el paciente que es donador, su voluntad se le respeta, pero hasta que muere. Inmediatamente se procede y en cuanto eso pasa, 2 o 3 horas que estuvo en quirófano, se entrega a la familia. No lo puedo atender en el hospital 2 o 3 días intubado y todo lo demás. Eso se llama distanasia ya, encarnecimiento terapéutico. No lo puedo hacer. Hay casos, por ejemplo, del bebé anencéfalo. Este bebé es un bebé que se desarrolló mal porque su tubo neural no se desarrolló, no tiene completamente su cerebro, ni siquiera cráneo. La mayoría mueren en útero, algunos nacen con cierta actividad, pero duran pocas horas de vida. Tampoco en ese bebé se puede utilizar ese bebé para quitar sus órganos mientras está con actividad. Ni tampoco lo puedo yo canalizar y ponerle intubación, no. Es un bebé que viene con problemas serios y que lo único que podemos hacer con él es cuidado paliativo. ¿Qué hacerle? Cuidarlo, darle calorcito del oxígeno indirecto y listo, porque ese niño o niña no va a tener futuro en su desarrollo, pero no lo voy a abandonar.
Y una vez que ya se fue, es cuando procedería a manejar algunos órganos si pueden funcionar para otro bebé o para otro niño en trasplante, ¿no? Entonces lo ético es esperar a que se dé de manera natural, no acelerarlo o no ni retrasarlo. Ni acelerar la muerte ni atrasarla, esperar que llegue el momento bien definido, ahí están los datos, los que hay a nivel mundial, para darse cuenta cuándo estás manteniendo un cadáver, que ya es una persona que ya se fue, y hacerlo. Y eso no es posible que se pueda aceptar por ningún médico. La verdad, los que lo hacen es porque no tienen información completa, o sería ya la mala suerte, que ella la mala intención de hacer esto, que ya cada quien, ¿no? Ahora que menciona la cuestión de la desinformación, ¿no? Dicen que usted nos comentaba que muchos pacientes que están sufriendo y que están considerando estas opciones para precisamente no seguir sufriendo, es por falta de información. ¿Qué nos pudiera sugerir, aparte de ir con un médico, alguna lectura o algo en donde a alguien se le pueda iluminar el entendimiento y pueda ver por qué la eutanasia o el suicidio asistido no es lo correcto? O incluso artículos científicos o evidencia. Para que se den cuenta que no es. Que nosotros los médicos que tenemos la opción de poder haber estudiado bioética y llevar esto adelante, enseñar en las escuelas de medicina a los nuevos médicos ese tipo de cuestiones importantes, que eduquemos a nuestros pacientes y sobre todo, bueno, pues abrir la opción a pláticas e informaciones, pues, y hacer artículos escritos por diferentes medios para que la gente lo lea y vea que no es tan sencilla la situación, que no es como lo plantean y no es como se pone o se propone que sea, que hay reglas y que hay maneras que sin abandonar al ser humano, sin incurrir en un exceso de aumentar su sufrimiento, se puede manejar con dignidad a la persona, sin abandonarla y sin cortar su vida, a lo cual no tenemos derecho el resto de los seres humanos, ni aún siendo médicos. Acompañarlos en su momento final, acompañarlos en su situación terminal, nunca dejarlos solos y pues educar desde la casa incluso y educar a la familia y este tipo de programas, les repito, y de publicaciones. Yo tengo algunas por ahí que hablan sobre esto. Le agradecemos, doctor. Creo que sí nos ayudó bastante a entender sobre todo cómo es el juego de palabras, cómo también hay un punto en donde no todo es malo, sino que hay que encontrar la parte en donde es ético y como dice usted, o como recalcaba mucho, sobre todo la dignidad humana, ¿no? Claro. Y el punto de la calidad de vida. Creo que eso es lo importante, ¿no? Y saber qué es la dignidad, bueno, pues es el valor que tenemos todos los seres humanos por pertenecer a la especie humana, punto. Y es igual para todos. En cualquier condición en que estés, como estés, donde estés, lo que seas, la misma dignidad tiene alguna persona que hace el aseo en la calle que el Papa. O el que está sanito y el que está enfermito, ¿no? Claro, el que va naciendo, el que ya está muriendo, todos tenemos ese mismo valor. No porque Nick Vujicic tenga la ausencia de 4 extremidades, va a ser un 33.2 menos humano, o menos dignidad. No, la dignidad es la misma para todos, como estemos. Una persona autista no está conectada con la realidad, pero es un ser humano que tiene un problema y tiene la misma dignidad que todos los demás, no es menos humano. Y yo destaco de todo esto también que comentó durante esta charla, esta situación que decía que el médico le tiene que recalcar a una persona, ya dejaste todas tus cuestiones legales vistas, ya dejaste todas tus cuestiones espirituales, entonces verle el lado de que la enfermedad puede contribuir para que tenga la oportunidad de precisamente dejar todos sus pendientes y ahora sí morir en paz. Claro, es importante, se los digo a mis muchachos en medicina cuando platicamos, que nuestras responsabilidades como médicos van muy lejos. No solo el hecho de yo como maestro informarles, si yo me guardara esa información y no se las doy, ellos tomarían decisiones con total ignorancia y a lo mejor malas, y yo soy el responsable de eso. Si yo les doy la información que tengo, que otros me dieron a mí, lo que he vivido con mi experiencia y que me ha permitido dormir muy a gusto en mis noches y sin cargo de conciencia, la verdad, pues se las comparto. Si ellos las aplican, qué bueno. Si no las aplican, ya no es mi responsabilidad porque están haciendo decisiones con todo el conocimiento de las cosas para hacer las cosas bien, ¿no? Esa es una parte muy importante, el hecho de no olvidar la responsabilidad de nosotros. Y esto es muy importante. Si eres creyente y tu paciente es creyente, y no importa qué religión tenga, la verdad, entonces es tu responsabilidad decirle, si nadie de la familia ni él ha pensado en eso y tú sí lo piensas, ok, ya arregló su cuestión legal, ya arregló su cuestión espiritual, sí, ok, ya procedemos al siguiente paso que puede que lo deje sedado e inconsciente. Y listo, ¿no?
queda muy claro el hecho de que nuestra responsabilidad llega muy lejos, no es tan sencillo nomás dejarlo ahí. Es entonces que ya podemos hablar de una muerte digna. Una muerte digna de ser humano, que la estamos acompañando, que no lo estamos abandonando y que le estamos ayudando a que muera con dignidad y que no somos nadie para anticipar esas cuestiones. ¿Quién soy yo para hacer eso? Yo soy el médico preparado para acompañar a mis pacientes, para mitigar su dolor, pero no mitigarlo a él. Y acompañarlo hasta el final con una muerte digna de un ser humano, de un ser pensante, de un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Muchas gracias, doctor. Ya sabe que el tintero es su casa y esperamos Gracias. que nos acompañe otra vez para seguir mucho hablando gusto. Si sabemos, de si podemos, muchos claro. temas. Gracias, Marce. Un gusto y pues como dijo Memo, siempre es un placer escucharlo y Gracias. aprender cosas nuevas y sobre todo que nos resuelva dudas que muchas veces nos pasan por la cabeza, pero que mejor que un experto pues no las pueda mitigar. No mucho, pero con mucho gusto lo que sé y que me dieron otros, lo podemos compartir con ustedes para ayudar a ser mejores, ¿no? Así que los invitamos a que le den clic a la campanita, se suscriban al canal para que nos escuchen y nos vean en Spotify, en YouTube y sigan nuestro contenido. Los esperamos en la siguiente con más ideas que trascienden. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte a nuestro canal. Te esperamos en el siguiente episodio.